Estábamos viendo entonces, estábamos viendo el tema de estar centrados, ¿sí? La palabra de Dios nos da unas características para que podamos estar centrados. Josué capítulo 1, versículo 7 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme a lo que él está escrito y todo te irá bien y prosperarás. Pero dice, si no te vas a izquierda ni a derecha. Eso lo decía el versículo número 7. Dimos algunas referencias de cómo irse a izquierda o a derecha. Irse a izquierda es hacer menos de lo que la voluntad de Dios nos muestra, menos que lo que la guía de la palabra de Dios nos muestra. Pero hacer más también es lo mismo. Jesús se peleó en un momento con unos fariseos y le dijo, ustedes que quieren ponerle pesadas cargas a la gente y ustedes no la quieren ni tocar con un dedo. Entonces existe el extremo para acá, pero existe el extremo para allá. Entonces habíamos visto dos extremos, el extremo del placer, como vienen tiempos difíciles, la espera se ha hecho larga, la cuarentena está difícil para algunos, sabemos que los trabajos tienen mucha incertidumbre en los trabajos. Entonces, la tendencia es que uno se alivie con el placer. Pero el placer no puede aliviar, el placer lo único que hace es aliviar, no es resolver ninguna cosa. Entonces hay tipos de placeres que pueden ser negativos para nosotros. ¿Sí? Y les daba el ejemplo de esa persona que me habían mandado una imagen bastante graciosa, que era la Barbie cuarentena, que era una Barbie que estaba en la heladera, estaba en un sofá y no se podía mover de todo lo que había comido. Entonces, tenemos el placer por ahí, ¿sí? Pero a veces es un placer que es dañino. ¿Y cómo podemos hacer para no caer en ese polo de centrarnos hacia el placer? Bueno, primero, acordarnos todos los días, en un tiempo de oración con Dios, que tenemos un propósito en esta vida. Alguien me decía, bueno, pero ¿y si este es el fin? ¿Y si este es el fin? Bueno, yo le decía, es que si este es el fin, no es el fin. Porque si este es el fin, significa que mañana vas a estar frente al gran trono blanco. Mañana vas a estar frente al Señor. No hay fin. ¿Tá? Entonces, tenemos el extremo del placer y tenemos el extremo del displacer. Como lo dijimos, Apocalipsis 16:9, dice, y la gente viendo las señales y las cosas difíciles que le van a pasar a la vida, estaba hablando de Apocalipsis, la parte de la tribulación, dice, y se enojarán y blasfemarán contra Dios, siendo que Él tiene poder sobre estas cosas. Entonces, ni el placer por placer, ni el enojo y displacer. Siéntase feliz, almuerce con alegría en su casa, dele un abrazo si tiene un familiar al lado, disfrute. Tiene una huerta, cuídela. Yo tengo unas cebollas de verdeo ahí hermosas que están creciendo y van así de grandotas. ¿tá? Entonces, siempre Dios nos da la posibilidad de la expresión del cariño y del amor, en la multiforme gracia de Dios. Entonces, así estaremos centrados y no caeremos en un extremo del otro. Decía el otro ejemplo, el enojo o la apatía. Estoy enojado porque esto, porque no me gusta el otro, y después me pongo apático, me pongo distante y no reacciono y no estoy presente. No, equilibrio. Tercer ejemplo, la pelea o el lazo almático. Me peleo con el del lado, me amigo con el del lado, lo dije hoy. ¿Me amigo? Bien, sabiamente. Pero tenés amistades que están basadas en lazos almáticos. ¿Cómo te das cuenta cuando una amistad está basada en un lazo almático? Porque cuando sus encuentros no son edificantes y no van hacia nada. Es la eterna confusión de personas que creen que están compartiendo comunión. Che, ¿y cómo anduvo? Bien, tuvimos un tiempo de comunión. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo te hizo? No, me hizo mal. La pasé medio mal. Uno se puso a hablar de otro, y también, bueno, estuvimos viendo el noticiero, nos hizo mal. Eso no fue comunión. Comunión tiene que ver con la edificación. Cuando algo te edifica es comunión. ¿eh? Y lo último, de los polos del equilibrio, la rendición o el control. Entonces la persona está cansada, ve situaciones difíciles, ve que el mercado económico está complicado, que la situación sanitaria está complicada, entonces la persona tiene la tendencia a rendirse. Pero en un momento agarra y de tanto estar rendido,
asume las riendas totales de todo. Entonces lo reta al perro, lo reta al vecino, corta la planta, empiezan los latigazos. Espera un poco. Diga conmigo, ni izquierda ni a derecha. Ni izquierda ni a derecha. Sobriedad por sobre todas las cosas. Sobriedad. Usted sabe que la palabra orden en hebreo, zeder, en parte significa centro. Orden no es rigidez y castigo, y tampoco es placer. Es estabilidad. Bendito el orden emocional, el equilibrio espiritual. Bueno, ahora vamos, después de esta introducción, a algunos principios que nos muestra el Señor en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 13 al 17. Va a estar hablando de una iglesia llamada Pérgamo. ¿Ustedes escucharon alguna vez los mapas que tenían los piratas? Bueno, los mapas le llamaban los pergaminos, porque en la ciudad de Pérgamo fue la primera en hacer los masivos a los mapas. Era como que tenían una imprenta ahí, pero en vez de tener una imprenta, hacían los mapas. Entonces escribían cosas en mapas, los iban escribiendo ahí, y entonces mandaban las instrucciones por ahí. La ciudad de Pérgamo, una ciudad griega, una ciudad inteligentísima, pero con algunas características difíciles para los cristianos que vivían ahí. Entonces, capítulo 2 y versículo 13, capítulo 2, versículo 13, vamos a leerlo todos, es hermoso leer la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Dice, yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora el trono de Satanás. Otra vez, dos veces. Y fíjense el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué tiene Dios para darme a mí? Jesús, ¿qué tiene para darme? ¿Vos sabés cuánta gente? Jesús tiene para darme sanidad. Jesús tiene para darme salud. Jesús tiene para darme plata. Jesús tiene para darme esposa, esposo, hijos, trabajo, casa. ¿Sabés qué tiene Jesús para darte? La espada aguda de 2 filos. Ahí lo dice. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Porque sabe que la prioridad de lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Lo primero que va a romper ataduras, la palabra de Dios. Lo primero que nos va a potenciar, la palabra de Dios. Lo primero que nos va a definir haciéndonos estar fuertes, la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios. Aparece el Señor Jesús hablándole a una iglesia entera y dice, muchachos, hermanas, acuérdense, soy yo el que te da la palabra. Entonces, qué lindo poder en estos días venir a la presencia de Dios, venir en un tiempo de oración y decirle al Señor, Padre, háblame tu palabra. ¿Amén? Entonces, fíjese, y vamos a ver algunos puntos acá justamente del versículo número 13. Vamos a ver algunas cosas del versículo número 13. Número 1, dice, yo conozco tus obras. Entonces, cuando yo era chico íbamos a la escuela dominical, nos retaban un poco y nos decían, chicos, pórtense bien, miren que el Señor dice, yo conozco tus obras. Ahora, vos lo podés tomar para dos lados, ¿no? Por eso, la palabra de hoy, centrados y estables. Centrados y estables. Vamos a añadirle centrados, estables y creciendo. Vamos a añadirle centrados, estables, creciendo y madurando. ¿Amén? Amén. Miren, versículo 13. Entonces, yo conozco tus obras. No necesita hacer esa expresión una expresión de reto. Cuando algunas personas se sienten como incómodas, yo conozco tus obras. Uy, el Señor conoce mis cosas, conoce mis errores. No. ¿Vos sabés lo que está diciendo ese texto? Que Él conoce las cosas que vos haces bien también. Te lo digo porque muchas veces nosotros tenemos que extraer paz del hecho de que Jesús conoce nuestro corazón y nuestras obras. Te voy a repetir. Nuestra paz proviene del hecho de que Jesús conoce nuestro corazón y nuestras obras. Esa expresión, yo conozco tus obras, no necesariamente es un reto, no, es una palabra de reconocimiento. ¿Por qué? Porque a veces, por querer hacer el bien, nos pasamos de rosca
y terminamos tocando bombo y diciendo, estoy haciendo bien las cosas, me estoy portando bien, soy santo, ojo conmigo. No necesario. Deja que Dios te dé la recompensa. Deja que Dios te recompense. Deja que Dios te valide. ¿Me explico? Deja que Él hable bien de vos. Si estás haciendo bien las cosas, amén. Entonces, fíjese el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Muchas veces se usó como un reto. No, hermano, Dios conoce que querés seguirlo. Dios conoce que vos lo querés amar. Dios conoce que estás queriendo estar bien con Él. Dios conoce eso. Regocíjese y tenga paz tu corazón en eso. No placer, dije regocijo y paz tu corazón en eso. Si no nos vamos a poner rígidos, irritables, nerviosos, retones, autocastigadores. Nada de eso sirve. Pastor, entonces, ¿qué hacemos? Comamos y bebamos que mañana moriremos, cruzamos el brazo y que todo pase por abajo del puente. No, hermanos. No te apartes de izquierda, no te apartes de derecha. Versículo 12 de Apocalipsis, 13, perdón. Yo conozco tus obras. ¿Vos crees que Dios no conoce las oraciones que estás haciendo? ¿Que te estás guardando para Él? ¿Que estás preservándote? ¿Vos crees que Dios no conoce que en estos días tu corazón tuvo la tendencia de enfriarte y decidiste abrazarte a Dios y agarrarte de Dios? Él lo conoce y Él te está cuidando y Él te está guardando y Él te está preservando. Él te está guardando y preservando. Es Él. ¿Amén? Segundo principio que está ya en versículo 13. ¿Dónde está el trono de Satanás? Opa. Bueno, ¿por qué dice eso? ¿Dónde está el trono de Satanás? Porque ahí había un gran templo, ¿sí? A una deidad griega, ¿sí? Y Jesús sin tapujo y sin vuelta. Jesús, miren hermano, el Señor no tiene nueva era, el Mesías no es nueva era. Estaba viendo, dentro de acá de algunos meses, están pensando en Roma, juntar un montón de religiones, hacer toda una unidad, para poner a hacer todo un gobierno espiritual y económico, que justamente, bueno, desde ahí sale la marca y los demás que habíamos visto. Jesús a la fe le llama fe, a la idolatría le llama idolatría, no tiene mezcla y no enseña mezcla de él. Imagínense qué poco popular, bueno, perdón de la expresión, ¿no? Qué error dialéctico sería decirle, Señor, ¿cómo le vas a llamar el trono de Satanás? Simplemente es otra cultura, es otra cosmovisión. Simplemente que los griegos tienen otra forma de ver la vida y los asuntos de la espiritualidad. No es que hay algo diabólico, sino son otras formas de espiritualidad. ¿Sabes cómo le llamó Jesús el trono del diablo? ¡Wow! Sí, hermano. La vida es la vida. Jesús cuando habló este maravilloso y poderoso mensaje, el otro día alguien me preguntó, una persona en Córdoba me preguntaba, estábamos charlando y me decía que ella había viajado por un montón de religiones, pero nunca había encontrado una religión que fuera tan directo respecto a los demonios. Dice, yo jamás encontré lo que encontré entre ustedes. Ustedes directamente los echan. Las otras te enseñan a prender una velita, poner un perfumito, echar un rocío de coso, prender un laurel, todas cosas simbólicas y medianas. Ustedes directamente los echan. Y le digo, no tenemos opción porque nuestro Señor Jesucristo es así. Porque Jesús no quiere vernos esclavos, no quiere ver la esclavitud en la humanidad. Él se jugó en serio, bajó a romper cadenas. Por eso, la fe en Jesucristo es una fe autoritativa. No dije autoritaria, dije autoritativa, que significa que es una fe en una autoridad y que imparte autoridad. Es la gran diferencia en estos tiempos. Cuando personas, che, ¿qué opinas de estos tiempos? No sé, che, ¿qué fueron esos sonidos como trompeta que sonaron en los cielos? ¿Será? ¿No será? ¿La Biblia habla de eso? No sé. No sé. No. Podemos decir con toda confianza, estamos en el último tiempo. Y alguna gente te va a decir, pero vos estás asustando a la gente. Y yo, quédate tranquilo porque necesitamos asustar. O sea, vea, ella estaba viendo el periódico esta mañana, el periódico online,
un estruendo se sintió acá en Buenos Aires, cayó no saben qué es, una cosa verdosa, luminosa, hizo un estruendo en los cielos, rompió un par de vidrios, justamente en este tiempo. Bueno, hermanos, habrá señal en los cielos, habrá señal en la tierra, habrá señales. Pero esto no es para mal, no es para que las personas se depriman, al contrario, cuando veáis estas cosas, alzad vuestro rostro porque vuestra redención se acerca, afirmate más, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, decirle no a los medios de difusión que te tratan de mantener débil, aplastado, para que después estés débil, y si viene la marca, vaya la marca, si viene la modificación de la fe, venga, no, párese firme en la fe. Porque el Señor sabe dónde nosotros estamos viviendo. ¿Dónde estamos viviendo? Dice ahí el versículo 13, en el trono de Satanás. Por supuesto. Porque cada provincia tiene una adversidad espiritual. Por supuesto. Y nosotros tenemos que luchar contra estas cosas. ¿Y cómo vamos a luchar si no tenemos estabilidad, si no tenemos claridad de la palabra de Dios? Por eso en la introducción decía, yo soy el que tiene la espada de doble filo. La espada de doble filo es la palabra. Pasamos al tercer punto. No negaste mi nombre. Mire, es posible que alguno de ustedes sienta que no está avanzando todo lo que quisiera estar avanzando. Pero también te voy a decir una cosa, no seas tú tan duro con vos mismo. Así como te dije que no te caigas al displacer, tampoco te caigas al rigor. No has negado mi nombre. Porque aunque suene fácil, hace unos años atrás, unos alumnos del seminario, estábamos estudiando la palabra de Dios, y estaba hablando de eventos futuros de Samuel Pérez Millo, y uno de los alumnos decía, bueno, pero ¿quién va a negar el nombre de Jesús? ¿Quién va a decir no? Bueno, usted sabe que hoy, por ejemplo, en algunos países de la Unión Europea, si uno predica abiertamente, te consideran fundamentalista y hasta peligroso, y esto se va a venir en el mundo. Entonces, que nosotros hayamos tenido la suavidad y la garantía de poder predicarle a quien quisiéramos, no significa dos cosas, que va a ser siempre así, y por otro lado no significa que eso no tenga valor, tiene un valor muy grande. Hermano, vos no estás negando el nombre de Jesús, por eso estás acá, por eso estás en esta transmisión. Por eso Dios te habla fuerte también. Por eso Dios te habla fuerte. Dios te salva, te redime, te liberta, te sana. Porque no negaste el nombre de Él. ¿Sabés cuánta gente Señor, aunque todos te negaren, no te negaré? Viene la crisis, chao, no están más, no los ves más. ¿Qué pasó? No has negado mi nombre. Cuarto principio. Ni en los días, cuarto principio dentro del versículo 13. Ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, dice. Me hace acordar a una parte del Nuevo Testamento que dice, hermanos, no desmayéis porque todavía no hemos contendido hasta la muerte por el Evangelio. ¿Cómo es contendido hasta la muerte por el Evangelio? Hubo otro tiempo en la historia de la humanidad, y volverá a ser, en el cual la defensa del Evangelio las personas van a pagar con la vida el predicar el Evangelio. Entonces, darle valor a nuestra relación con Dios. Darle valor a nuestra relación con Dios. Y no solamente eso, hacer un pacto firme de compromiso, hacer un pacto firme y un compromiso grande con Dios, de decirle, Señor, no me voy a soltar de tu nombre, no me voy a soltar de tu evangelio. Pero aquel me hizo enojar, y aquel me enojó, y aquel no me gusta, y el otro esto. Olvídese sáquese del ruido y el humo de la cabeza, enfóquese en el Señor Jesús. O no está escrito, ninguno de los que lo miraron a él fueron avergonzados ni confundidos su rostro. ¿Sabe qué dice eso la Biblia? Ninguno de los que miraron a él fueron avergonzados ni confundidos su rostro. Vergüenza o confusión, ninguna de esas dos cosas te pertenece. Ni vergüenza ni confusión. Vos sos un hijo de Dios, vas a prosperar, vas a desarrollarte. Y no vas a estar confundido. La palabra confusión, Babel significa. Que hablando de los tiempos últimos, la caída de la gran Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Dice la Babilonia espiritual, dice los comentaristas de Apocalipsis capítulo 18. ¿Babilonia qué es? Es la reunión de todas las credos, religiones, todas las cosas. Ya un poco allá, un poco de acá, un matete así,
para que las personas sigan a las herramientas y no sigan al creador de las herramientas. Para que las personas sigan al saumerio y no a aquel Dios que enseñó que había una forma de saumerio que era agradable delante de Dios. ¿Te das cuenta? Ni aún negaste mi nombre, versículo 13, ni aún en los días que mi siervo Antipas fue muerto. Qué lindo poder estar y decirle al Señor, Señor, yo no te voy a soltar ni aún si de esto dependiera mi vida. Hermano, Señor, no te voy a dejar, ni aún si de esto dependiera mi vida. Porque es más larga la eternidad. Y yo fui creado, dice la palabra de Dios. Tú pusiste eternidad en el corazón del hombre. No descanses en la oración, salvo siempre salvo. Defienda su salvación. ¿Está bien? Hemos recibido a Jesús, por supuesto, la salvación es por gracia. Gloria a Dios. Y ahora vamos a estar firmes con Él. Amén. Afirmarnos cada vez más. Versículo 14. Quiero ir terminando. Dice, pero, viene un pero. Porque el Señor, dijimos, el buen pastor siempre tiene las dos cosas. ¿Cuál? La vara y el cayado. Con la vara es una especie de chirlo en la cola a la oveja. No dice el calcañar, ¿eh? No dice la caña de egipcia, ¿eh? Dice la vara, ¿eh? Hay gente que dice, voy a animar a alguno y le pego un cañazo y le rompe la cabeza. No, es así. Y después dice el cayado, no el lazo. ¿Cuál es la diferencia entre cayado y lazo? Cayado significa, no de callarse, sino que de atraer. Es una especie de bastón con una curva que la atrae a la oveja. Pero una cosa es atraerla y otra cosa es enlazarla y ahogarla. Ni uno ni otro. Equilibrio. Ni dureza ni atadura almática. Si un hermano está en lo incorrecto hay que decírselo. Si un hermano está equivocado hay que decírselo. ¿Está? Con amor primero. Y si yo sé que no proviene del amor lo que voy a decir o cómo lo voy a decir, entonces mejor me callo. Porque lo que no proviene del amor es pecado. Así dice la Escritura. Siempre con amor las cosas. ¿Amén? ¿Está? Y así dice, el que hace volver a un pecador de su error ha ganado un alma. Así dice la Escritura. 14. Dice que él no estaba de acuerdo. El versículo 13 nos mostró 4 puntos y decía que él estaba feliz. Pero, versículo 14 dice, pero tenés ahí a Balaam, a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Bueno, Balaam era un hechicero. Tremendo, porque fue un hechicero que mencionaba el nombre de Dios. En una ocasión vino Balac, un rey que era enemigo de Israel, y Israel estaba avanzando y le dijo a Balaam, era el más conocido del Medio Oriente, le dijo, mira, yo te voy a pagar muchísimo, vos tenés que maldecirlo a Israel. Le paga, ¿sabés lo que dijo Balaam? Escuche esto. ¿Acaso yo podré traspasar la palabra de Jehová? Yo no puedo maldecir lo que él no maldice, ni bendecir lo que él no bendice. Parecía un tipo obediente. ¿Por qué? Porque tenía una palabrita por ahí. Y porque admitía una realidad. A ver, no necesitamos ser un sadik, un justo de las naciones para saber que lo que Dios maldice no puede ser maldecido. O lo que Dios no bendice no puede ser bendecido. Pero, ¿en qué consistía la doctrina de Balaam? Presta atención. A Balaam se le pagaba por hacer conjuros. Balaam enseñaba la doctrina de la espiritualidad para mi beneficio propio, no para un servicio, no para que el hermano se salve, no para que el cuerpo de Cristo crezca, no para que la gente sea ayudada, no, para mí. Enseñame poderes espirituales, cosas y herramientas espirituales para mí, para que yo tenga cada vez más, para que mi plata crezca. ¿Cómo ser más atractivo espiritualmente? Si eso existe. Estaba viendo el caso de un muchachito, pobre, miré, yo terminé orando por ese muchacho. En Cristianos al Día, una página que no recomiendo, pero que la leí, cruzó así, y mostraba el caso de un cantante. Decía, oremos pobre por nuestro hermano que está pasando un momento de confusión. Y mostraba un muchachito que hacía una declaración que era para agarrarse la cabeza, un muchacho que le cantaba al Señor, que fue muy conocido en Brasil por cantar al Señor. Y en un detalle mostraban cuando él empezó cantando que decía,
yo quiero cantar al Señor para cumplir todos mis sueños. Pobre muchacho, no le enseñaron que la espiritualidad no es una cuenta bancaria para que nos dé lo que nosotros queremos. Hermano, claro, ves que había una espiritualidad basada en el placer, me tiene que dar, yo, espera un poco. ¿Te das cuenta que el placer nunca va a llenar el corazón? Lo voy a repetir, el placer no llena el corazón. Pero el regocijo sí, la abundancia, la llenura. ¿O no te das cuenta que a veces te encontraste con el Señor Jesús en un encuentro fuerte y recibiste toda la plenitud, paz, hasta el cuerpo te sanó, dormiste como un pollito esa noche? ¿Vos podés comparar eso a comprarte un... Por favor. Y con esto no estoy hablando de que la persona, ya sabés, ¿no? No estamos hablando del evangelio de la pobreza, ¿eh? No. El falso evangelio de la pobreza. Los pobres y los pobres. Vamos, los pobres, que haya muchos pobres para que se multipliquen y dependan de él. No, Jesucristo es el libertador. El primero que rompe la pobreza es el Señor. La va a romper enseñándole el poder de la responsabilidad, de la autoridad, de la autoestima y del trabajo. Lo va a sacar adelante al hombre. Y tenían ahí, versículo 14, a un tipo que se llamaba Nicolás. Dice, y tú tienes la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué hacían los nicolaitas ahí? ¿Vos sabés lo que hacían los nicolaitas? Enseñaban la separación del cuerpo y del alma. Decían que lo que vos hagas con tu cuerpo no pasa nada en el alma. Hoy le estaba hablando a una pastora que estuvimos, bueno, que estuvimos hablando sobre el ministerio hace un tiempo atrás. Y tenía una cuestión con su salud, y yo le había recomendado que se cuide la salud. Y lamentablemente hoy me comentaba lo que se sentía dolida porque no podía ya ministrar, no podía ministrar. Porque estaba enferma todo el tiempo. Jesús dijo, ahí tienen a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la doctrina que yo aborrezco. Nicolás decía que uno con su cuerpo puede hacer cualquier cosa. Total, el espíritu está independiente. Arruinarlo al cuerpo, hacer inmoralidades con el cuerpo. Total, mi espíritu sigue estando allá. ¿Usted cree eso? ¿Usted sabe que la Biblia dice en Apocalipsis, y serán juzgados por las obras que hicieron mientras estaban en el cuerpo? Nosotros, ¿me explico? Tener el cuerpo es una bendición, pero es una prueba también. Entonces, que el Señor nos evalúe bien, que nos bendiga. Nosotros no somos para ir para abajo, nosotros somos para ir de gloria a gloria, en victoria. Así fuimos creados nosotros por Dios, fuimos creados por Él. Para el versículo 16 lo que dice, por tanto arrepiéntete, por tanto teshuvá. ¿Te acordás de teshuvá? Teshuvá significa retornar. ¿Qué puedo hacer en este tiempo? Que no puedo salir por todos lados, decía alguno. Retorná a donde perteneces. Me voy a preparar para retornar. Hermano, no te prepares para retornar. Retorná, que Él te va a preparar para permanecer. Me voy a ir poniendo cada vez más las pilas y un día que tengo un cierto estándar, vuelvo. Yo te hago una pregunta. ¿Vos te acordás de dónde te sacó el Señor? Piénselo cada uno. ¿Qué estándar teníamos nosotros cuando nos abrazó con su brazo de amor? Dígame. Él nos rescató, nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, una versión moderna diría barro podrido, nos abrazó cuando estábamos perdidos. Si dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos amó. Entonces, hermano, no caigamos en la mentira del mal, que tenemos que internamente lograr ciertos estándares para poder volver a Él. Lo que tenemos que hacer es correr a los pies de Cristo, volver a su presencia, volver a su presencia, volver a soñar
con las bendiciones, con el lindo tiempo de vida que Él nos tiene, acá o arriba. ¿Cómo pastor arriba? Bueno, puede ser. Si Pablo dice, no sé al fin qué hacer, porque si estoy aquí para predicar el Evangelio, y si estoy allá, muchísimo mejor para mí. Lo dijo eso. Para mí la muerte es muchísimo mejor, lo dijo Pablo. Pero retornamos todos los días, oramos todos los días, retornamos. ¿Sabés a quiénes vas a encontrar cuando vos estés en la puerta del cielo, del Señor? No te hablo de la muerte, ¿eh? Cuando vos volvés en oración, te lo vas a encontrar a tu hermano. Es ridículo querer ir a Dios alejándote de tu hermano. Lo tengo en cuarentena espiritual a mi hermano. Enojo con él. Anda a buscarlo a tu hermano, haz las paces, amalo, abrazalo, bendecilo. ¿Para qué? Para mañana, cada 2 horas, mandar un corazoncito y te dar un lazo almático y decirle besis. Pará un poco, ya lo dijimos. Te vas a poner muy hipersensible y cuando el otro no te responde un mensaje o te diga algo que no te quiere, te vas a largar a llorar 2 días consecutivos. Centrados en la palabra. Le está hablando, levante la mano lo que le está hablando el Espíritu Santo ahora. Versículo 17, terminamos. Al que venciere. ¿Qué puedo hacer ahora yo, pastor, en estos días? Coach, ¿qué puedo hacer? Vencer. Hacete un programa de victoria. Voy a vencer en esto, en esto, en esto, en esto. Y lo voy a hacer así, así, así. Dios me va a dar poder. No dependás de un sistema que se cae a pedazos. No quieras salvar un sistema que Dios no ama. Se llama Babilonia, el sistema espiritual. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Pero yo no tengo fuerza para vencer. No tenés fuerza, es cierto. Yo tampoco, nadie tiene fuerza para vencer. La victoria nuestra es la dependencia. Una perla, la victoria nuestra es la dependencia. Dependencia de Dios. Ninguno de los que venció. ¿O vos te crees que David le pegó esos 3 piedrazos al gigante y lo venció? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabés por qué puso 3 piedras? Una vez me lo dijo un estudioso, un judío de esto. ¿Sabés por qué? Porque a la distancia de 20 metros que estaba David y Goliat, si no le pegaba las 3 piedras, David era historia. O sea, tenía 3 oportunidades nomás. ¿Te acordás que la Biblia dice, no es del que quiere la batalla, sino del que Jehová se agradare? Y no es del que corre la carrera, sino del que Dios quiera tener la misericordia, ¿te acordás? Vamos a aferrarnos más al Señor. Vamos a vencer en el Señor. ¿Y vencer a quién? Vencer a los de afuera, vencer a yo. Vencer el yo. Vencer el yo. El yo extremista. Soy malo, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo. Soy bueno, me complazco, me complazco, me complazco. Shh. Estad quietos y ved que yo soy Dios, dice la palabra del Señor. La quietud con Él, la reflexión. Si yo veo que mis estados están así, eléctricos, bueno, quizás es tiempo de hacer una pausa. Y pedir claridad y no moverme hasta que tenga esa claridad. Versículo 17. Maná escondido, le dará el maná escondido. Significa un sustento personal que nadie conoce. Para que después te vean bien y vos sabés lo que te van a decir, te veo bien, te veo bendecida, te veo estable, te veo lúcida, tenés en el semblante, qué lindo cuando te dicen, tenés el semblante limpio y luminoso, está la presencia de Dios. En vez de tener el semblante te crucen y asustás. Ahí. El tío Cosa sale ahí, o Morticia, depende. ¿No? Bajó Moisés, escuchá esto, y dice que el rostro le resplandecía con la luz. La luz era la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y luego, terminamos, te voy a dar una piedra blanca, dice el Señor. Una piedrecita blanca, el cual solamente Él tiene y yo. Y un nombre nuevo. ¿Te acordás cuando enseñamos el Shinui Hashem?
Shinui Hashem es una gran doctrina rabínica que la usó el Señor Jesús, cuando por ejemplo a Pablo, a Saulo le puso Pablo, a Cefas le puso Pedro. ¿Te das cuenta? A Boanerges le puso Johan. Te daré una piedrecita. ¿Sabes que la piedrecita significa dos cosas? ¿Viste que incluso hay a veces las parejas que tienen un corazoncito y tienen una parte y otro? Piedra significa amistad, significa estabilidad, pero significa otra cosa. Antes, cuando se hacían fiestas, se les daba un número a una persona y se agarraba una piedra y se las partía en dos. Entonces, antes no tenían la tarjeta de identificación ni el chip que ahora Bill Gates nos quiere poner. Se la va a tener que ver con el Señor. Varios. Estaba la piedra, había un número y había una piedrita. Entonces vos decías, ¿qué número sos? 7. A ver, mostrame. Y vos ponías la mitad de la piedra, entonces la persona que era el mayordomo, el querubín de la fiesta que estaba enfrente, tomaba las dos partes y si cansaban, vos entrabas tranquilo a la fiesta. Te está diciendo que este tiempo es una oportunidad de entrar en una fiesta con Dios. No es el tiempo de ¿cuándo se va a terminar esto? Porque si no, te llegan a prorrogar 15, 20 días más, un mes. Y alguno va a querer rajuñar las paredes. Por eso el Señor está ofreciendo esa plenitud absoluta, que es entrar en la fiesta con Él. Y el nuevo nombre, que nadie sabe sino solamente vos. ¿Qué es el nuevo nombre? Nuevo nombre significa dos cosas, naturaleza y experiencia. En la Biblia, a algunas personas se le ponía el nombre del oficio que hacían, o de lo que hacían, eran conocidos por alguna acción específica. Tu nuevo nombre responde a las experiencias que vos has tenido con el Señor Jesús. Yo te invito después, ahora termina la transmisión, pero te invito que te puedas conectar un rato con Él y empieces a recordar cuántas buenas cosas hizo el Señor por vos. Te vas a dar cuenta que tu nombre se llama bendecida. Tu nombre se llama sanado. Tu nombre se llama libertado. Tu nombre se llama iluminado. Tu nombre se llama festejado. Se llama David, amado. Vaya a saber todos los nombres que Dios reparte en su comunión y en su sabiduría a cada uno. No te estoy hablando literalmente de un nombre, aunque eso es un fenómeno literal en lo espiritual. Te estoy hablando de una conciencia. Que el Padre te bendiga y puedas estar entrando en esa fiesta de la comunión con Dios. No nos pongamos, no es necesario decir, ¿cuándo se termina esto? No. Mientras estamos acá, cierro con una ilustración. Daniel disfrutó de un montón de cosas cuando él estuvo vivo, pero lo que más disfrutó él, cuentan algunos investigadores, es cuando lo vio cara a cara al que dice, y había uno como el Hijo de Dios que estaba con él. ¿Sabes dónde estaba? En el horno de fuego. Y había uno que estaba con él y lo protegía. Esta es una prueba, pero también es la oportunidad para que tengas la mejor cercanía con Dios que nunca has tenido.